mercado, el licenciado Mauricio Kitaigorowski, que es licenciado en seguros y también traductor público. De eso tiene que ver la nota de hoy. Mauricio, ¿cómo estás? Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a la Patagonia. Sí, gracias. Estuvimos por ahí medio complicados con los horarios, con las notas, pero qué lindo que es ese territorio de nuestro país, ¿eh? Es lindo, sí, es lindo. Sí, vos sabés que mientras estaba escuchando al operador, y antes estaba escuchando el programa por internet, ¿no? Me acordé de una cosa. Ustedes son representantes de una prensa especializada que ya tiene medio siglo en la Argentina. ¿Cuál? La prensa de seguros. Ah, sí, no, desde ya. De hecho, ahí un poco el pionero fue nuestro querido amigo desaparecido el último año, Raúl Carreira. Por supuesto, sí. Y sí. Otros más, muchos más. Sí. Realmente, medio siglo no es pavada para hacer una cosa como la que ahora están haciendo ustedes, que es traerle a la gente información exacta, precisa y útil sobre un tema que no es sencillo, pero que tampoco es imposible de entender, que es el seguro. Mauricio, te pregunto muy cortito, digamos, ¿desde cuándo estás en el mercado y cómo fue que se te dio esto de comenzar con lo de las traducciones, no? Mira, yo trabajé muchos años en el INDER. Uh-huh. Y en el INDER ya hice traducciones, ya había hecho algo antes también, ¿no? Y cuando me enteré que existía la licenciatura en seguros, el INDER me pagó la beca para hacer la carrera y después me pagaron la beca para hacer el traductorado, con lo cual me convertí en el primero y creo que el único licenciado de seguros que es traductor público. ¿Y arrancaste con lo de las traducciones en el INDER más o menos en qué época? Porque aquella época... En la década del... Sí. Yo entré al INDER en el 65. Ajá. Era la época mercado regulado, es decir, tomábamos pólizas de afuera, las traíamos, muchos de ellas creo que deben ser las iniciadoras de varios ramos de nuestro mercado. Seguramente, sí. ¿Y cómo fue el proceso y cómo fue tu tarea cuando se desregula el mercado, se abre definitivamente? O sea, la primera apertura en el 89, ya después el cierre del INDER en el 92, y bueno, todo tiene que ser, o los contratos de reaseguro, todo venía mayormente de Estados Unidos y de Inglaterra. Inglaterra, venía mucho de Alemania, venía mucho de Francia también, de Alemania con la Münchener, ¿no? Ahí me decían que en algunos casos, justamente por no haber traductores especializados, se generaban problemas porque primero los traducían al inglés y después pero esa traducción del alemán al inglés, por ejemplo, no lo hacía un técnico en seguros. Mirá, ese es uno de los temas que te quería comentar, que es el de la doble traducción o el de la retraducción, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces que me piden traducir al inglés algún texto de seguros de la Argentina, ¿no? Y cuando en algunas cosas, cuando lo empiezo a mirar, le pregunto al cliente, decime, ¿esto es original en castellano o esto viene de una traducción al inglés, del inglés? Y me dice, no, viene de una traducción del inglés. ¿Y por qué no usan directamente el texto en inglés y me lo piden a mí? Porque la competencia no me lo quiere dar, ¿no? Sí. Eso suele pasar. ¿Sabes lo que pasa? Mira, una colega que es una de las grandes traductoras de textos jurídicos en la Argentina, Liliana Mariotto, dice en su último libro que hay problemas de traducción que surgen al volcar a otro idioma un documento basado en un sistema jurídico distinto. Y esto es muy común en reaseguro. Vos tenés una póliza inglesa, por ejemplo, una póliza estadounidense, ¿sí? Y el sistema jurídico en el que está basado es complicado. O sea, no es complicado, es diferente. Es diferente. Entonces, cuando vos te encontrás por ejemplo, mira, te doy un ejemplo muy cortito. Hay un concepto creo que es en Estados Unidos, ¿sí? Que traducido literalmente al inglés es sociedad de responsabilidad limitada, ¿no?
pero no es exactamente el concepto jurídico de la SRL que tenemos nosotros, que ese concepto jurídico en Estados Unidos no existe, ¿no? Y esa es una de tantas cosas, ¿no es cierto? Y últimamente están apareciendo riesgos nuevos, por ejemplo, los riesgos cibernéticos, ¿sí? Los daños ambientales de incidencia colectiva, y en algunos casos no son necesariamente riesgos nuevos, sino que son riesgos ya conocidos, ya existentes, pero con textos nuevos porque tienen enfoques nuevos. El tema del ciberterrorismo, por ejemplo, el tema de los delitos, no tanto del ciberterrorismo, perdón, sino de los delitos cibernéticos. Sí, los hackers o ese tipo de robo de datos. Exactamente. Bueno, es una cosa totalmente nueva, y a veces uno se encuentra y dice, ¿y acá de qué están hablando? ¿Y sabe lo que hay que hacer? Hay que buscar un especialista. O sea, el traductor que dice que yo puedo traducir cualquier cosa no sabe traducir nada. Sí, el problema que tuvimos en el seguro es este que marcás, ¿no? Que cuando hay conceptos técnicos, el que cree que agarrando un diccionario o buscando la palabra en internet lo va a encontrar. No, lo va a encontrar, pero muchas veces lo encuentra, pero no es suficiente. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo un tema de aviación. Mira, yo trabajo mucho con un determinado liquidador en siniestros de aviación, ¿no? Donde el reaseguro está colocado en mercados internacionales, y entonces hay informes de siniestros que hay que traducirlos al inglés, ¿no? Y bueno, yo busco a alguien que sabe mucho de aviación, pero que sabe de aviación porque porque ha trabajado en el campo de la aviación. Le digo, che, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo puedo decir en inglés? Y generalmente me lo resuelven. Y esa persona de seguros no sabe nada, pero me resuelve el problema técnico, lo mismo medicina o ingeniería o tantas otras cosas, ¿no? Y vos antes me preguntabas cómo entré en esto de las traducciones. Sí. Cuando se abrió el mercado. Resulta que me di cuenta que en los siniestros, los informes de siniestros son parte de los gastos de liquidación, ¿sí? Entonces, si el informe del siniestro es parte de los gastos de liquidación, la traducción del informe del siniestro también es parte de esos gastos. Entonces lo comenté con algunos liquidadores y me dijeron, está bien, tenés razón, es una buena idea. Entonces, la mayor parte del gasto de traducción de los informes de siniestros, de las liquidaciones, lo terminan pagando los reaseguradores. Claro, ahí tenés el tema de la cláusula de Claims Control, donde muchos grandes siniestros tenés que mandar traducido el informe del liquidador cuando sí, no. Claro, claro. Y también tenés las cláusulas de cooperación en siniestros, donde está la obligación de permitir que el reasegurador colabore en la liquidación de siniestro. ¿Sí? Que puede hacerlo o puede no hacerlo. Mauricio, te pregunto, ¿has sabido de algunos casos donde la mala traducción o la incorrección después derivó en algún problema cuando ocurre el siniestro, incluso a nivel judicial? Yo me he encontrado pólizas, por ejemplo, que ni siquiera se tomaban el trabajo de traducir, sino que ponían siglas, entonces te excluían EMF. ¿Qué es EMF? Electromagnetic Fields, campos electromagnéticos, pero sí, te lo ponían nada más que la sigla. Hoy ya no, pero me refiero 10 años atrás, 15 años atrás. Sí, no, mira, no sé, de eso realmente no sé, porque no recuerdo haber trabajado en casos como esos, ¿no? Así que realmente no lo sé. Pero problemas con traducciones mal hechas, sí, por supuesto, me imagino que deben haber existido muchas veces, y a veces no mal hechas por ignorancia, sino simplemente por no conocer el tema, ¿no? Ojo, yo con esto no estoy haciendo publicidad. No me interesa hacer publicidad. Yo ya estoy cerca de los 79 años, así que trabajo menos de lo que trabajaba antes, ¿sí?
Sí, sí. Pero la idea era un poco proponerle a la gente que recuerde estas cosas cuando están manejando riesgos grandes. Hay colegas que trabajan muy bien en esto, en las traducciones de seguros, ¿no? Así que es simplemente cuestión de buscar a quien corresponde y a quien sepa. Yo en medicina, yo como paciente, respeto mucho al médico que me dice, esto yo no sé cómo encararlo, te voy a mandar a que veas a otro, ¿no? Y me parece que eso es importante, reconocer cuando uno no sabe. No, sin duda que ese fenomenal proceso de apertura que ocurrió en los 90 y ingresaron las pólizas de errores u omisiones, directores y gerentes, las profesionales, que solamente teníamos el caso de mala praxis médica, debe haber traído bastantes complejidades y casi todo eso mayormente es mercado americano-inglés, Sí, es responsabilidad civil. Cosa? Hace un rato te llamó un oyente de apellido Caruso. Silvia, amiga. Silvia. Le pasamos tu dato. El padre... El viejo de Silvia, sí, era un gran amigo y fue uno de los más grandes especialistas en la Argentina en pólizas bancarias. Realmente, si alguien sabía de pólizas bancarias, era él. Mirá, sí, vos sabés que nos mandó el pedido, le pasamos tu teléfono, y cuando hicimos el programa en Bariloche, en la agencia de Allianz, arriba, en el piso de arriba vivía el padre, nos dijo. Claro, ya sé, sí, mi esposa y yo éramos muy amigos de ellos, muy amigos. Bueno, Mauricio, estamos casi ahí en el cierre. Queríamos charlar contigo porque es un tema interesante, hace a lo que a veces nos encontramos los productores que decimos, ¿y esto quién lo habrá redactado? Cuando no entendemos las pólizas de nuestro mercado. Un gusto haber charlado contigo. Obviamente seguimos en contacto. Te agradecemos y te deseamos un muy buen fin de semana. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Gracias, querido. Chao, chao.